A lo largo de este video vamos a estar escuchando el sonido de un micrófono condensador y por momentos nos vamos a pasar al sonido de un micrófono dinámico. Si eres streamer, grabas podcasts, das clases en línea o haces algún tipo de contenido grabándote a ti mismo en audio y en video, esta información te puede ser de gran utilidad. Seguramente has pensado en mejorar tu producción comprando un buen micrófono. No te voy a vender ninguna marca, pero quiero que te quedes con un concepto que es esencial. A los micrófonos los podemos agrupar en dos grandes grupos: los micrófonos condensadores y los micrófonos dinámicos. Para hacerte el cuento súper corto, te puedo decir que en todos estos casos que te he mencionado, transmisiones en vivo, podcast, clases virtuales, etc., lo mejor es tener un micrófono dinámico. Mientras que los micrófonos condensadores funcionan mucho mejor en un estudio, que tienen un buen tratamiento acústico. O sea que si te estás grabando en un lugar en donde las paredes, el techo y el piso no tienen tratamiento acústico y por un tema económico o estético no piensas hacerlo, lo mejor es que te vayas por un micrófono dinámico. Así que más allá de hacer un cuadro comparativo con una línea al centro en donde estén las características una al lado del otro de los micrófonos dinámicos con los condensadores, aunque el cuadro que acabas de ver puede servirte, retrocede y ponle pausa si deseas. Más allá de hacer eso, lo que voy a hacer es hablarte de las características de los micrófonos de condensador para luego hablarte de los dinámicos y de esta manera entiendas por qué deberías de escoger un micrófono dinámico en ambientes no tratados adecuadamente en el tema acústico. Ok, el micrófono condensador es mucho más sensible y es capaz de recoger una gran cantidad de frecuencias de sonido. Si hacemos un paralelo con el color, el micrófono condensador es capaz de coger millones de colores, muchísimos más que los micrófonos dinámicos. Son capaces de reproducir el sonido con mucha más fidelidad. Además, los micrófonos dinámicos también son muy sensibles. Y este podría ser uno de los problemas para quienes grabamos alejado de los estudios tratados acústicamente, porque por ejemplo el sonido y la vibración de nuestra computadora, los sonidos externos, los sonidos de la calle y la reverberancia o eco de nuestra voz también va a ser captado por un micrófono condensador, a no ser que hagamos un tratamiento acústico de las paredes. Entonces, el micrófono condensador es mucho más sensible a todos los sonidos e incluso a las vibraciones. Por eso es que muchos de ellos están prácticamente suspendidos en ligas para que estas ligas hagan el trabajo de absorber el sonido de la vibración de la mesa o del movimiento del brazo, por ejemplo. El micrófono condensador oye todo. Si en la calle suena un claxon o pasa alguien gritando, el sonido de mi computadora, el sonido de mi teclado, más adelante voy a hacer algunas pruebas, preparen sus auriculares y cualquier sonido que se le atraviese. Por eso es que los vemos sobre todo en los estudios de grabaciones. El condensador tiene un sonido más natural. Una nota aparte es que todo micrófono condensador funciona con electricidad. Tiene que estar conectado a una consola que le dé lo que se llama phantom power, electricidad. Sin electricidad, el condensador no funciona. Si eres de las personas que compró por error los micrófonos condensadores, es porque probablemente te llamó mucho la atención el diseño. La cantidad de diseños de micrófonos condensadores que hay es innumerable. Muy bien, entonces hasta aquí los micrófonos condensadores, y antes de hablar de los micrófonos dinámicos, se van a dar cuenta que es muy común encontrar ofertas muy económicas de micrófonos condensadores, como esta que les muestro en pantalla. Viene el brazo, vienen sus cables y el costo es muy bajo. Pero probablemente alguien que solo puede pagar esta cantidad de dinero no va a llevar su micrófono a un espacio con tratamiento acústico. Probablemente lo ponga en su cuarto y sienta una gran cantidad de eco. Muy bien, vamos a hablar ahora de los micrófonos dinámicos. Un micrófono dinámico capta una menor cantidad de frecuencias de sonido y es mucho mejor para captar los sonidos cercanos, disminuyendo el volumen de los sonidos más lejanos. El sonido de tu casa, el sonido de tu calle, el eco, el sonido de tu teclado, etc. Justamente esa capacidad que tiene de recoger los sonidos cercanos, como por ejemplo una persona cantando, y bajarle el volumen, por así decirlo, a los sonidos más alejados, lo hacen ideal para el canto en escenarios. En un escenario queremos que el micrófono del cantante recoja únicamente el sonido de la voz del cantante, pero no el sonido de la batería o de la guitarra, porque estos otros sonidos ya tienen sus propios micrófonos. Y es la mezcladora la que hace el trabajo justamente de hacer esta mezcla en vivo para la audiencia. Un micrófono condensador no captura tantos detalles y lo podemos utilizar en espacios no profesionales. Lo malo de los micrófonos dinámicos es que en su mayoría tienen este aspecto, aunque no todos. Entonces se vuelve como poco atractivo para el podcast o para un streamer, ya que este micrófono ha marcado la pauta en lo que es streaming y podcast.
Es un micrófono dinámico, pero digamos que tiene un look muy bueno para salir frente a cámara. Otra característica es que los micrófonos dinámicos necesitan mayor ganancia. Aquí les quiero mostrar cómo los dos micrófonos que están a la misma altura de mi boca necesitan ganancia distinta. El micrófono dinámico requiere de mayor ganancia que el micrófono condensador. Ciertamente, quienes usan este tipo de micrófono Shure, se les recomienda utilizar este aparato que le agrega mayor ganancia aún sin agregar mucho ruido, lo cual una consola podría hacer. Es un detalle a tener en cuenta. No todos los micrófonos dinámicos necesitan energía eléctrica para funcionar. Por ejemplo, este modelo, que es bastante bueno, no necesita phantom power. Entonces, antes de pasar a los ejemplos, el espacio en donde vas a trabajar va a determinar el tipo de micro que debes usar. Si ya tienes un espacio con tratamiento acústico, puedes usar un micrófono condensador, pero si no planeas sonorizar donde vas a grabar, compra un micrófono dinámico. Quiero hacerle la salvedad que el espacio en donde estoy trabajando tiene tratamiento acústico, pero es imperfecto. Yo sigo sintiendo eco. Quizás una solución pudo haber sido cambiar este micrófono condensador por un micrófono dinámico. Muy bien, ahora sí voy a hacer algunos ejemplos y para hacer este ejercicio un poco más justo voy a ponerle esta esponja al micrófono dinámico, ya que este otro tiene también una pantalla de viento. La primera prueba que voy a hacer es la del teclado. En estos momentos estoy aproximadamente a unos 10 centímetros de cada uno de estos dos micros y estoy tecleando. Esta es una situación que se puede dar en muchos casos, como por ejemplo la gente que streamea sus juegos en línea. Seguramente ya se dieron cuenta que el micrófono dinámico es capaz de reducir el sonido del teclado frente al micrófono condensador. Ciertamente en nuestro programa favorito OBS Studio podemos poner plugins que van a ser capaces de reducir mucho el sonido del teclado independientemente del micrófono que utilicemos. Bueno, el siguiente ejercicio va a ser el colocar una fuente de sonido intensa cercana al micrófono. Tengo aquí mi celular y este sonido se está quedando aquí debajo frente a mi teclado a unos 20 centímetros de los micrófonos mientras yo converso. Ciertamente es un sonido muy fuerte y probablemente no hagamos ninguna transmisión en vivo en estas circunstancias, pero sí sería interesante que podamos comparar de qué manera uno u otro micrófono es capaz de eliminar o disminuir la intensidad de este ruido. Muy bien, ahora me he llevado el micrófono aproximadamente a unos 3 metros detrás mío y este sonido podría ser, por ejemplo, el sonido de un ventilador, del aire acondicionado o de un vehículo que pasa por la calle. Y lo importante es que notemos cuál de estos dos micrófonos es capaz de eliminar, de reducir este sonido para que nuestra voz destaque y se sienta una señal muchísimo más limpia. Muy bien, vamos a jugar un poco ahora con la ubicación de nuestra voz. Voy a comenzar con el micrófono Shure, el micrófono dinámico. Voy a sacarle la esponja y ahora estoy hablando frente al micrófono. Pero miren lo que pasa ahora que ya no estoy hablando frente al micrófono, sino absolutamente de lado. Y ahora escuchen el sonido de mi voz cuando yo hablo desde atrás del micrófono. Ciertamente el sonido varía muchísimo. Vuelvo ahora a hablar del lado del micrófono y finalmente estoy otra vez frente al micrófono. Voy a hacer lo mismo ahora con el Leewit 240 Pro. Mi voz está frente al micrófono. En estos momentos mi voz está dirigida de un lado del micrófono y así es como suena el micrófono. Este es el sonido de mi voz hablándole al Leewit 240 Pro exactamente detrás de este. He regresado ahora a la posición normal, así que mi voz está ahora dirigida frente al micrófono 240 Pro. Muy bien, yo lo voy a dejar ahí. Finalmente recordarles que todo micrófono que utilice una salida XLR como la que aprecian aquí va a necesitar de una interfaz de audio o de una consola con puerto USB. Así que ese es un detalle en cuanto a equipamiento que tenemos que tener en cuenta, así como el brazo y los filtros pop. Muy bien, espero que este video te haya sido de gran utilidad y hayas podido conocer un poco más acerca de los micrófonos y tomes una buena decisión, no como lo hice yo, antes de comprar tu siguiente micrófono. Si la información de este video te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Prendo para que sigas viendo más videos como este. Y no te olvides que toda la semana subo un nuevo video. Muchas gracias por verme.